Constitución es inicio, resultado y futuro. Hablar de la Carta Magna es hablar de los comienzos de la democracia en España, de un proceso de diálogo y acuerdo de todo el amplio y diverso abanico político y de los muros que protegen los derechos y libertades de todos los ciudadanos. Bienvenidos a este programa especial en el que trataremos de analizar en profundidad ¿qué es la Constitución por la que rige nuestro Estado de Derecho y bienestar? ¿Cuándo llegó a convertirse en una realidad? ¿Cómo y por qué? No solo buscaremos entender en qué momento se aprueba y cuáles son sus causas y consecuencias, sino también algunos de los debates que planean sobre la misma. Dejaremos a un lado la actualidad para tener una visión más amplia de la misma, pero también más concreta, yendo a la raíz. Y es que la Constitución dada por los españoles en 1978 supone un punto de arranque a partir del que se reformula el Estado y se funda la democracia. Los llamados padres de la Constitución nos dejaron una norma suprema que consagra las libertades, derechos y deberes de todos los ciudadanos. Ellos redactaron el texto que regula nuestra convivencia con el desafío de darnos los argumentos suficientes para no desandar, aunque uno de los debates sea precisamente ese, el de avanzar sin deshacer lo andado, protegiendo lo fundamental, manteniendo vivo el espíritu que inspiró el proceso. La Constitución no puede entenderse sin su historia y, por tanto, sin su pasado. En los últimos 200 años de España se han proclamado hasta 8 textos constitucionales. Hablamos de documentos trascendentales para la historia de España, sin los que no se entendería la actualidad. Son todos ellos una parte significativa de nuestra historia política y constitucional. La PEPA, con más de 2 siglos hasta la Carta Magna de 1978, que es la que está vigente en la actualidad, a las que se suman otros 6 textos nacidos del consenso de los diferentes momentos históricos vividos. La primera es la que se conoce como la PEPA. Las 2 siguientes se publicaron durante la regencia de María Cristina. Hablamos del Estatuto Real de 1834 y la Constitución de 1837. Bajo el reinado de Isabel II se promulgó una nueva Carta Magna. En 1845 y posteriormente, en 1879, se redactó un nuevo texto. Con Alfonso XII, en 1876, se estableció una Constitución que se mantuvo vigente hasta 1923, cuando la dictadura de Primo de Rivera tomó el control. La antepenúltima Constitución fue la de 1931, durante la época de la República. Y finalmente, en 1978, se redactó la actual Constitución, que está en vigor desde el 29 de diciembre de ese mismo año. La primera de todas ellas, la de Cádiz, de 1812, también se la conoce popularmente, tal y como hemos dicho, como la PEPA. La historia también nos deja anécdotas y curiosidades y seguramente se habrán preguntado, ¿pero por qué se le llama la PEPA? Pues porque esa primera Constitución, la primera de la historia de España, se proclamó un 19 de marzo, Día de San José. Parece una simple casualidad o una asociación de ideas, pero se hizo tan popular que ese texto se aprobó al grito de ¡Viva la Pepa! Viva la Pepa fue sin duda el primer lema político de nuestra edad contemporánea. El 19 de marzo de 1812, Día de San José, nació la primera Constitución de nuestra historia, de ahí el sobrenombre con el que se la conoce, la Pepa. Esa aprobación de la Constitución de Cádiz no fue, como muchos creen, un acto revolucionario. De hecho, fueron los legítimos representantes quienes llegaron a ese acuerdo, del mismo modo que ocurrió con la Ley para la Reforma Política de 1977. Fue aprobada por las Cortes franquistas y gracias a ella se posibilitó la transición hacia nuestro sistema democrático actual. Entre los diputados que conformaron las Cortes de Cádiz, la clase más representada era la eclesiástica. También había, entre otros, abogados, altos funcionarios, militares, catedráticos y algún que otro noble. Y esto último era lógico, eran pocos, porque la PEPA acababa con los privilegios del antiguo régimen. Pero a su regreso de Francia, el rey absolutista Fernando VII acabó con la libertad y el progreso que había traído la Constitución. La derogó, prohibió la frase popular de ¡Viva la Pepa! Y persiguió a todo aquel que la utilizase. Los liberales, en consecuencia, comenzaron a usarla para identificarse entre ellos. Años después, con el pronunciamiento de Riego en 1820, la consigna se convirtió en un grito frente al poder absolutista. El uso irónico por los enemigos políticos de los liberales hizo que a día de hoy haya cambiado su sentido original y se utilice como sinónimo de anarquía o desorden. Pero nada más lejos de la realidad, lo que representó la Constitución de Cádiz fue el inicio de nuestra era política.
Esa fue nuestra primera Constitución. Entre la Guerra de Independencia de 1812 y el referéndum de 1978 se sitúan las constituciones que ha tenido España. Hay países que solo tienen un único texto constitucional. Es el caso de Estados Unidos, que la aprobó en 1787 y se ha mantenido vigente en la historia con pequeñas modificaciones. Otros, como es nuestro caso, en la Carta Magna fue cambiando y amoldándose a los nuevos vientos y los diferentes contextos políticos actuales. ¿Cuáles son sus diferencias? ¿Cómo responden a las convulsiones políticas de esos momentos? Hagamos un repaso por la historia de las constituciones con el historiador Rafael Rodrigo. Don Rafael, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un placer como siempre. A grandes rasgos, ¿cuáles son las principales características de la Constitución española de 1978 y también las principales diferencias con las anteriores? Bueno, pues tratando de sintetizarlo todo un poco, para no alargarme demasiado, decir que la Constitución de 1978 se fundamenta básicamente en crear un sistema democrático con la posibilidad de que las distintas comunidades autónomas existan como tales y además basada en un Estado de Derecho. Sin embargo, las constituciones anteriores, especialmente las del siglo XIX, había que tener en cuenta que las principales diferencias que tenemos con la actual podría ser, por ejemplo, el sistema de voto, que era un sistema censitario, solamente votaban los más ricos, no era un sistema verdaderamente democrático, o en que todas ellas tenían siempre como pilar fundamental la existencia de una única religión oficial, no como es la del 78, que se define a España como como un Estado aconfesional. La Constitución de Cádiz fue proclamada el 19 de marzo de 1812 e introdujo por primera vez el concepto de la soberanía nacional. ¿Fue esto lo que le permitió instaurar las bases de un Estado de Derecho en España? Bien, digamos que a muy largo plazo sí, pero hay que tener en cuenta que el Estado de Derecho se basa en la igualdad de todos ante la ley y no solamente en ser una democracia, es decir, que haya votaciones y que haya partidos políticos y que se puedan defender distintas opciones. Y todas las constituciones del siglo XIX adolecen justamente de eso, no son constituciones donde existe un verdadero Estado de Derecho y esa igualdad ante la ley. ¿Y por qué? Porque durante mucho tiempo se prohibió a aquellas personas cuya capacidad económica era menor el acceso al voto. Incluso podríamos hablar, salvando las distancias y las diferencias, que las constituciones del 19 eran más bien unas cartas que iban a anticipar lo que a lo largo del siglo XX y especialmente en la Constitución del 78 es lo que se fundamenta, en que España es un Estado de Derecho. ¿Cómo se reconocen las relaciones entre los diferentes poderes? ¿En cuáles observamos que no se reconoce esa separación de los tres pilares? Pues vamos a ver, los clásicos siempre han diferenciado que hay tres poderes: el ejecutivo, que es el gobierno o el rey, el jefe del Estado, que ejecuta y hace cumplir las leyes; los jueces, que son los que enjuician de acuerdo a aquellas leyes; y el poder legislativo, que normalmente suele ser las Cortes, digo plural porque en España hay Congreso y Senado. Entonces tenemos esa diferenciación en tres poderes políticos. Esto no siempre ha sido así. Teóricamente sí ha existido en todas las constituciones españolas. Otra cosa ha sido la práctica. Por ejemplo, prácticamente hasta final del siglo XIX los jueces eran nombrados por el gobierno, con lo cual esa separación de poderes tampoco existía. Sí existe desde 1978 y ese es el peligro que vemos últimamente, en el que tal vez esa separación de poderes está cada vez más perseguido el poder judicial y se está tratando de volver tal vez a sistemas muy pasados de tiempo y volvernos a un siglo XVII donde solamente había dos poderes: el poder ejecutivo, que incluía a los jueces, y el poder legislativo, que era el de las cámaras, el de las Cortes. La sociedad cambia y las leyes también. ¿Cuál ha sido el papel de la Iglesia en las constituciones españolas? ¿Cómo se ha manifestado la fe a lo largo de estos últimos textos?
Pues es bastante curioso porque la Iglesia como tal, como organismo, como institución, verdaderamente tampoco es que haya participado. Es cierto que ha habido muchos sacerdotes, mucho eclesiásticos que sí ha formado parte de las cámaras. Incluso en esa Constitución de 1812, muchos de los diputados de Cádiz de 1810 pertenecían al clero. Lo que sí es cierto es que la Iglesia siempre ha inspirado de alguna manera un poco el marco de la ley de acuerdo a unos preceptos más o menos morales cristianos, católicos. Hay que tener en cuenta que solamente ha habido una constitución en la historia de España que haya declarado a España como en un estado laico, que fue la de 1931. El resto, en todas ellas, siempre la religión oficial del Estado ha sido la católica, en exclusiva en muchas de las constituciones, en varias de ellas con libertad de cultos, especialmente ya a finales del siglo XIX, y la actual de 1978, donde establece un Estado aconfesional, es decir, no existe una religión oficial del Estado, sino que el Estado se compromete a defender y a tolerar a todas aquellas confesiones y a todas aquellas creencias que estén así recogidas por parte del Ministerio del Interior. Rafael Rodrigo, gracias por este viaje en el tiempo a través de nuestra historia. Pues como siempre, un placer. Hasta otra. Una historia que comienza mucho antes de un 6 de diciembre de 1978. Nos remontamos hasta el 15 de diciembre de 1976, 2 años antes. La Constitución comienza a gestarse entonces, ese mismo día, con la aprobación de la Ley para la Reforma Política. Una norma que fue refrendada con un 94% de votos a favor. Su artículo 3 otorgaba al Gobierno o al Congreso de los Diputados elegir por sufragio universal esa iniciativa de reforma constitucional. Medio año después de entonces, el 15 de junio de 1977, más de 23 millones de españoles acuden a votar en las elecciones generales al Congreso y al Senado. Por primera vez, los ciudadanos van a unas urnas que permiten el inicio de la democracia y unas cámaras en las que los diputados y senadores redactarán y aprobarán nuestra Constitución. Su elaboración y aprobación comprende 2 grandes periodos. Por un lado, la redacción de un anteproyecto constitucional que se extiende durante los meses de julio a diciembre, después de que el rey Juan Carlos se dirigiera al Congreso con el objetivo de crear un marco legal para las relaciones sociales. El Pleno del Congreso aprueba la comisión para elaborar una propuesta constitucional, más tarde llamada Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas. Entre los meses de agosto y diciembre, la ponencia celebra un total de 29 sesiones de carácter secreto, hasta que a mediados de noviembre los ponentes tienen preparado el primer borrador constitucional. El debate parlamentario va desde enero hasta diciembre de ese mismo año, con la presentación de enmiendas al anteproyecto. En ese tiempo, diputados de todos los grupos parlamentarios depositan en el registro de la Cámara más de 3.000 enmiendas. Así, hasta que el 21 de julio, el Pleno del Congreso aprueba el texto del proyecto de Constitución sometido a una votación en su conjunto. El Congreso de los Diputados aprueba el texto constitucional por 258 votos a favor, 2 en contra y 14 abstenciones. Aprobado el texto por las cámaras, el 3 de noviembre se convoca el referéndum para la aprobación del proyecto de la Constitución en aplicación de lo dispuesto en la Ley para la Reforma Política. Para dar conocimiento general al texto de la Constitución, el Boletín Oficial del Estado imprime miles de ejemplares que son distribuidos por correo postal. Así, los españoles tuvieron acceso al texto de la Constitución que se sometía a votación al mes siguiente. El 6 de diciembre de 1978, los españoles refrendan la Constitución española. Los mayores de 18 años debían responder con un sí o con un no a una sola cuestión. ¿Aprueba el proyecto de la Constitución? De los 26 millones de inscritos, casi 17 millones de personas votan en una jornada electoral que se desarrolla sin incidentes. El 27 de diciembre, el rey Juan Carlos I sanciona la Constitución durante una solemne sesión conjunta del Congreso de los Diputados y del Senado, celebrada en el Palacio de las Cortes. Y el día 29, la Constitución se publica en el Boletín Oficial del Estado. Se publican también las versiones en todas las lenguas de España. La entrada en vigor de la Constitución se produce ese mismo día, como establece su disposición final.
Ese consenso fue consecuencia del compromiso por la concordia de la sociedad española. Ha llegado el momento de conocer un poco más a fondo nuestra Constitución y para ello hablamos con Carlos Berbel, él es director de Confilegal. Carlos, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál fue el contexto de desarrollo de la Carta Magna que implicó la promulgación de la Constitución española de 1978? Pues aunque se ha repetido muchas veces, la Carta Magna, la aprobación de la Constitución en 1978 supuso el final de un régimen y el comienzo de otro régimen. Un régimen que había sido la dictadura, que todos conocíamos, y el nacimiento de un régimen democrático que todo el mundo anhelaba. Hay una cosa fundamental, y es que en aquel tiempo ninguno de los españoles de aquel tiempo querían repetir la experiencia de una guerra civil. Por lo tanto, fue una constitución de consenso, fue una constitución, digamos, de reunión de todos los españoles y la apertura de un nuevo tiempo, una nueva época. Ahí me gusta mucho explicar que a veces la música define muy bien el momento histórico. Hay una canción en ese momento que definió ese momento histórico, que fue Libertad sin ira. Si escuchan eso, entenderán perfectamente qué significó la Constitución para todos nosotros. Lo escucharemos sin duda. Nuestra norma fundamental consta de 169 artículos repartidos en 11 títulos. ¿Cuáles son los 10 artículos más importantes de nuestra Constitución? Bueno, son aquellos que dan forma justamente al Estado de Derecho democrático que tenemos en estos momentos. Pues nos constituimos como una nación, nuestro idioma es el español, la soberanía popular, o sea, el legislativo con las cámaras, el Congreso de Diputados y el Senado es el que hace las leyes, los jueces, hay una división de poderes clara, los jueces ejecutan las leyes que aprueba el pueblo a través de sus representantes. Quiero decir, la Constitución fue una obra de orfebrería que a mí me hace mucha gracia cuando mucha gente la pone en tela de juicio. Esta obra de orfebrería la que ha permitido que en estos 45 años hayamos podido tener el momento más esplendoroso, vamos a decirlo así, en nuestra historia reciente. Los constituyentes querían poner el acento en el Estado de Derecho. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo queda subsumida esa idea de Estado democrático en la de Estado de Derecho? Está muy bien hecha la pregunta porque los nazis e incluso la Unión Soviética en Estados de Derecho, quiere decir que se regían por leyes, aunque luego después pues, sus ciudadanos fueran súbditos. En nuestra Constitución queda muy claro que todo reside o viene de la soberanía popular. Quiere decir, somos nosotros los españoles los que votamos en nuestras elecciones, elegimos sus representantes y esos representantes que están en la base de la soberanía popular en el Congreso y en el Senado son los que ejecutan las leyes, los que eligen a su vez un gobierno. Eso es justamente la diferencia con respecto a un Estado de Derecho, que ahora todo el mundo asimila el Estado de Derecho con democracia. No. Nuestro es un Estado de Derecho democrático, quiere decir que todo se rige por la norma de la democracia o de la matemática. Quien tiene más votos es el que manda. ¿Se manifiesta en algún momento, Carlos, esa diferencia entre soberanía nacional y popular? La soberanía nacional reside en el pueblo y la soberanía popular es el pueblo. Antiguamente había una diferencia, en el viejo sistema había una diferencia entre una cosa y la otra. Hoy en día prácticamente son sinónimos. Quiere decir, volvemos a la misma idea de la raíz. De la cual ha crecido en ese tiempo, en estos 45 años, de tal forma que todo queda regido por los votos, por las personas que votan y por las mayorías que se consiguen. Es así como los que pierden admiten que los que han ganado deben gobernar y los que gobiernan, pues durante el tiempo que gobiernan, pues digamos que gobiernan justamente con el apoyo de la soberanía popular o con la mayoría de la soberanía popular, claro. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles. Es el artículo 2. Pero ¿puede existir la autonomía sin unidad previa? Es decir, no se reconoce ninguna soberanía, ¿no? No. A ver, es una cosa muy curiosa. En la Constitución, quien realmente hace que este estado de autonomías que tenemos, o Estado federal, que también se podía definir así, asimétrico en muchos casos, cuando se crea, en la Constitución española no hay una referencia concreta hacia este estado de autonomías. El desarrollo realmente de este estado de autonomías
lo lleva a cabo el Tribunal Constitucional, que es realmente el hacedor, a través de sus sentencias, de esta configuración que hemos tenido de Estado descentralizado. Por lo tanto, evidentemente, cuando los padres fundadores aprueban la Constitución, prácticamente esos 350 diputados en 1978, no están pensando justamente en lo que tenemos en estos momentos. Es justamente el desarrollo constitucional lo que hace que existan 17 comunidades autónomas y que tengamos un Estado descentralizado como el que ahora mismo podemos disfrutar. Carlos Berbel, gracias por darnos las claves de nuestra Constitución actual. Fueron 7 los hombres que pasaron a la historia por ser los padres de la Constitución. Sus nombres venían de partidos políticos diferentes, también ideologías distintas, pero mantenían la mirada fija en un mismo objetivo: ponerse de acuerdo para llegar a un punto común del que naciera la Constitución que hoy todos conocemos. Pero lamentablemente no todos recuerdan quiénes fueron los 7 hombres a los que hoy debemos nuestro marco constitucional. Me sé algunos, eran del PSOE, del Partido Comunista, de los de Alianza, los que eran Alianza Popular, y también Fraga. Había más, pero ahora mismo ya no. Pues Adolfo Suárez, ¿puede ser? Fraga fue uno de ellos. Pero padres me acuerdo de Gregorio Peces Barba, Roca, Cisneros, Herrero de Miñón. Miñón, Fraga y algún otro más que no me acuerdo. Son 7. Había un par de catalanes, estaba el señor de los tirantes, don Manuel Fraga Iribarne, estaba también Peces Barba, estaba Solé, estaba, no sé si era Cisneros, uno de los que había, y creo que ya no me acuerdo de los demás, pero vamos, te digo que es que ha pasado muchos años. Ahora mismo pongo caras, pero sin nombre no me sale ninguno. Imagino que serían 6, 7 u 8, no lo sé. Pues había gente de todos los partidos de la época, un tipo que se llamaba Atar, había gente, estaba Peces Barba, Soletura. No me acuerdo muy bien. Puede ser, ¿cómo se llama? Carrillo, Adolfo Suárez. Roca Junyent fue otro, Herrero de Miñón fue otro, 7 creo que fueron. Soletura, Fraga. Bueno, 3 fueron en representación de UCD, que era el partido mayoritario en la Cámara, y el resto por el Partido Socialista, el Partido Comunista de España, Alianza Popular y por las minorías catalanas y vascas. Estos fueron los siete padres de la Constitución de 1978. La Constitución española de 1978 es la norma suprema del ordenamiento jurídico español. Todos los poderes públicos y todos los ciudadanos españoles están sujetos a ella y por ello merece ser respetada y defendida. Nuestra Carta Magna entró en vigor el 29 de diciembre de ese año tras ser ratificada en un referéndum el 6 de diciembre, motivo por el cual la celebramos ese día. Pero antes de todo esto hubo la necesidad de redactarla y fueron las propias Cortes las que tuvieron que realizar esta función. Mucho antes de su aprobación, el 1 de agosto de 1977, la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas del Congreso de los Diputados nombró una ponencia de 7 diputados. Ellos fueron los encargados de elaborar el anteproyecto de lo que hoy conocemos como la Constitución española, y a ellos son a los que se les considera como los padres de la Constitución. ¿Pero quiénes fueron? Unión de Centro Democrático, el partido que gobernaba en ese entonces, eligió a 3 diputados. Gabriel Cisneros, que fue director general de Asistencia Social en el Ministerio de Gobernación, Miguel Herrero, portavoz de su partido y doctor en Derecho Constitucional, y José Pedro Pérez Llorca, el cual posteriormente fue ministro de Asuntos Exteriores. El Partido Socialista, el principal partido de la oposición, eligió a Gregorio Peces Barba, el cual posteriormente fue presidente del Congreso de los Diputados. El Partido Comunista eligió a Jordi Solé Tura y Alianza Popular a Manuel Fraga, uno de sus fundadores y exministro de Información y Turismo. Pero las minorías catalanas y vascas también estuvieron representadas, eligiendo a Miquel Roca, el cual fundó posteriormente el Partido Reformista. La redacción del texto fue luego revisada por Camilo José Cela, pero fueron ellos, cada uno de un partido distinto, los 7 padres de nuestra Carta Magna, de la Constitución española.
El preámbulo de la Carta Magna fue redactado por Enrique Tierno Galván, conocido como el viejo profesor y alcalde de Madrid desde 1979 hasta su fallecimiento en 1986. El texto constitucional fue corregido por Camilo José Cela, uno de los autores más prestigiosos de las letras españolas y Premio Nobel de Literatura en 1989. Hablemos ahora con Rafael Murillo, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad CEU San Pablo. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, la primera pregunta es clara y surge de muchos ciudadanos que consideran que hay ciertos artículos de la Constitución, de la Carta Magna, que no están envejeciendo bien o son errores que hay que corregir. Hoy, 6 de diciembre, es una ocasión inmejorable para reflexionar sobre esos aciertos y errores. ¿Cómo lo ve desde una perspectiva más general? Bueno, realmente lo que se pregunta es bastante complicado y una contestación sucinta en un medio de comunicación. Quizá había que ir analizando casi artículo por artículo a ver cómo ha ido envejeciendo en estos 45 años. Yo creo que hay momentos o circunstancias en los cuales sí hay que hacer una revisión, sobre todo quizá en la configuración del gobierno, el problema en cuanto al nombramiento de presidente, qué funciones realmente tiene que tener el Parlamento y las funciones realmente como representante de intereses territoriales del Senado, se me ocurre. También se me ocurre temas que en cuanto a la garantía de la independencia del Poder Judicial, el problema básico y fundamental de España es que se cierre el modelo autonómico. Y de aquí podríamos seguir adelante hablando temas como también el propio Tribunal Constitucional. Es decir, hay que pensar que es una Constitución con 45 años, que solo se ha modificado 2 veces coyunturalmente por cuestiones referidas a la Unión Europea, pero yo creo que también teníamos que hacer una reflexión, todos los españoles, en una adaptación general, en una revisión general de la Constitución. Pero claro, para ello tendría que haber un consenso, un acuerdo, una vuelta otra vez a esa idea del consenso político para llevar a cabo esta reforma de la Constitución y una adaptación de 45 años que ha estado vigente la Constitución. ¿Debería actualizarse la misma? Porque se habla mucho de reformas pendientes como la limitación o supresión de los aforamientos o incluso de algunos puntos que son excesivamente abiertos y deberían racionalizar las competencias, por ejemplo, de las comunidades autónomas. Sí, como he comentado, efectivamente, yo creo que es un momento adecuado para hacer todas esas cuestiones que ustedes me comentan. Y no solamente esas, quizá también incluso la propia estructura del Consejo General del Poder Judicial o otras más que hemos ido viendo a lo largo de este tiempo que quizá necesitan pues ciertas garantías, ciertos cambios de procedimientos, cuestionarnos sobre modelos de la propia estructura, como he comentado, de las Cortes, etcétera, etcétera. Por lo tanto, sí es el momento, pero el problema es que no serán las circunstancias. Y yo creo que cada vez vamos hacia un imposible, que sería una adaptación de un modelo constitucional pues próximo a un modelo europeo. También hay que reconocer que las constituciones se basan también en su longevidad, es decir, esa idea que han servido, pero claro, esto implica que las constituciones tienden a ser muy genéricas y en estos momentos no hay que ser tan genérico, sino que hay que ser también bastante concreto y determinado en las cosas. Uno de los elementos de mayor consenso entre los padres de la Constitución fue la creación de un Tribunal Constitucional. ¿Cuál es su papel? ¿Se ha tergiversado su función en comparación a cómo se pretendió entonces que fuera? Bueno, realmente la idea de llevar a cabo o introducir un Tribunal Constitucional sí fue una de las ideas básicas que se tuvo debido fundamentalmente a ese planteamiento de supremacía de la Constitución. Hay que entender que veníamos de un modelo autoritario, un modelo donde la ley era la voluntad del titular del poder político y por lo tanto sí se entendía que hubiera un control de constitucionalidad de las normas y un mecanismo de protección más allá del mecanismo de protección judicial o jurisdiccional de los derechos fundamentales. Yo creo que el problema que ha habido es debido al modelo que se optó. Se optó por un modelo austriaco, un modelo kelseniano, que al final ha derivado en un problema de una excesiva politización de los miembros del Tribunal Constitucional. ¿Qué ocurre? Que esto ha hecho que fracasara en su propia esencia, pero era uno de los graves riesgos que tenía. Podía haber sido un órgano que además se le amplían sus competencias constitucionales en la propia ley orgánica al determinar que es el supremo intérprete de la Constitución. Esto puede traer problemas de carácter normativo, legislativo, se puede entender como que el propio Tribunal Constitucional en algún tipo de actuaciones se puede entender como un legislador positivo o negativo en su caso, con lo cual es un tema que quizá también habría que darle
otra vuelta y otra interpretación en ese sentido, ¿no? Y por lo tanto, pues también es una posibilidad que está abierta. Es decir, después de 45 años, como ocurre con cualquier maquinaria, cualquier cosa, hay que ajustarla y pasar sus ciertas cuestiones. Pero reitero lo mismo, quizá el problema es que no es el momento. Hay ciertos mantras que se repiten a diario en la política, como el derecho a la vivienda digna, de la que se dice que es constitucional. ¿Cuál es su percepción sobre esto? Pues por ejemplo en este tema está recogido en los principios rectores de la política social y económica, es decir, no es realmente un derecho, sino más bien es un derecho que tiene que ser desarrollado legalmente por los poderes públicos, y normalmente el tema del derecho a la vivienda, aunque es un derecho general, pues normalmente quien se encarga de generar y gestionar este concepto de vivienda digna y estas realidades no es directamente el Estado como tal, sino fundamentalmente son las comunidades autónomas. Por lo tanto, estos derechos que están recogidos en los principios rectores de la política social y económica, pues son aquellos derechos que sí son importantes, básicos y fundamentales para los ciudadanos en cuanto a Estado social de derecho, que es el que tenemos nosotros, y por lo tanto sí hay que ponerlo en marcha. Y son obligaciones que tienen los poderes públicos para que las condiciones de igualdad y de seguridad de todos los ciudadanos y de garantizar una vida digna a los ciudadanos se pueda llevar a cabo y realizar. Es decir, todas estas realidades se necesitan pues unas políticas generales, consensuadas y acordadas para poderlo llevar adelante en este sentido. Rafael Murillo, muchísimas gracias por atendernos en un día como hoy. Buenas tardes, muchas gracias. Y nosotros nos tenemos que ir a una breve pausa de publicidad, apenas unos minutos en los que les invitamos a que reflexionen sobre el siguiente bloque de este programa especial acerca de la Constitución. ¿Debería reformarse, sí o no? Hablaremos de ello a la vuelta. La nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran en uso de su soberanía, proclama su voluntad de garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo. Así comienza el preámbulo de nuestro texto constitucional. Muchos lo desconocen, pero la Constitución española se compone de un preámbulo seguido de un total de 169 artículos, repartidos entre un título preliminar y 10 títulos numerados. La Constitución española de 1978 se estructura en un preámbulo, 169 artículos divididos en 11 títulos, 4 disposiciones adicionales, 9 transitorias, una derogatoria y una final. El preámbulo, con valor declarativo, recoge la voluntad de la nación española de garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y con este objeto expone que las Cortes aprueban y el pueblo español ratifica la siguiente Constitución. A grandes rasgos, la Constitución engloba unos contenidos dogmáticos que integran las decisiones fundamentales y los derechos y deberes, y una parte orgánica en la que se definen las instituciones y la organización del Estado. Cierra el título dedicado a su reforma. Los 9 artículos del título preliminar constitucionalizan el Estado social y democrático de derecho, el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones o los partidos como expresión del pluralismo político. El título primero se articula en 5 capítulos. Abre el artículo 10. El capítulo primero fija la nacionalidad. El segundo comprende el artículo 14, que proclama la igualdad ante la ley, la sección primera, los derechos fundamentales y las libertades públicas especialmente protegidos, y la sección segunda, sobre derechos y deberes de los ciudadanos. Los principios que rigen la política social y económica integran el tercero. Los capítulos cuarto y quinto se dedican a las garantías de los derechos y libertades, entre ellas el defensor del pueblo, y a su suspensión. A continuación, la parte orgánica define las principales instituciones estatales, entre ellas,
jefatura del Estado, el poder legislativo representado en las Cortes Generales, el poder ejecutivo encarnado en el Gobierno, el poder judicial y el Tribunal Constitucional. Bajo el rótulo de la corona, la jefatura del Estado, el orden de sucesión, la regencia o las atribuciones del monarca integran el título segundo. El título dedicado a las Cortes Generales se divide en 3 capítulos. El primero establece unas Cortes bicamerales compuestas por el Congreso de los Diputados y el Senado. El segundo se dedica a la elaboración de las leyes y el tercero a los tratados internacionales. El título cuarto constitucionaliza el gobierno y la administración. Sus artículos fijan el procedimiento de investidura del presidente del Ejecutivo o el Consejo de Estado como supremo órgano consultivo. Las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales se materializan mediante procedimientos como la contestación de preguntas e interpelaciones, la cuestión de confianza o la moción de censura. El Poder Judicial abarca la independencia de jueces y magistrados, el Tribunal Supremo o el Ministerio Fiscal. Lo que la doctrina define como Constitución económica se circunscribe, en general, al título séptimo, que constitucionaliza los presupuestos generales del Estado o el Tribunal de Cuentas. La organización territorial del Estado se condensa en el título octavo, dividido en 3 capítulos. Tras los principios generales, aparece la administración local, compuesta por ayuntamientos y diputaciones, cabildos y consejos, y las comunidades autónomas. El Tribunal Constitucional, supremo intérprete de la Constitución, es competente para conocer sobre el recurso y la cuestión de inconstitucionalidad o los conflictos de competencias. Cierra el título 10. Quien puede proponer la reforma y los procedimientos para modificarla vienen definidos en este último título de la Constitución. El texto constitucional finaliza con 4 disposiciones adicionales, 9 transitorias, la mayoría dedicadas a particularidades territoriales y al proceso autonómico, una disposición derogatoria y una final, que fijaba la entrada en vigor de la Constitución el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Es en el título tercero, en el artículo 68, donde se plasma el sistema y también la estructura que rige el Congreso de los Diputados. Tras la aprobación de la Constitución se producen las primeras elecciones generales en nuestro país. Gabriel Serrano, ¿cuándo se llama a los ciudadanos a votar y qué es lo que deciden en las urnas? Pues para responder esa pregunta, Alba, nos tenemos que remontar al jueves 1 de marzo de 1979, que es cuando se celebraron las primeras elecciones generales tras la aprobación de la Constitución de 1978. Adolfo Suárez era el presidente del Gobierno en funciones en el momento transitorio y al aprobarse la nueva Carta Magna se obligaba al jefe del Ejecutivo, en este caso Suárez, a enfrentarse a una sesión de investidura en el Congreso de los Diputados para ratificar su puesto o convocar elecciones. Y Suárez hizo esto último y los comicios se dispusieron para el final del invierno del 79. Hubo un 68,4% de participación ciudadana, como vemos, y se traduce en más de 18.259.000 personas que fueron a votar. Y, por el otro lado, 31,96% de abstenciones, que son 8.577.000 personas que no ejercieron su derecho a sufragio activo, es decir, pues no votaron. Y se presentaron decenas de partidos políticos, pero vamos a repasar las principales formaciones y sus candidatos a la presidencia y ver cómo fueron estos resultados. UCD, Unión de Centro Democrático, con Adolfo Suárez al frente, se convirtió en el vencedor de los comicios porque obtuvo 168 diputados. Y en segundo lugar quedó el Partido Socialista, como vemos ahí, de Felipe González, con 121 escaños. El Partido Comunista de España, liderado por Santiago Carrillo, consiguió 23 asientos en la Cámara Baja y Coalición Democrática, compuesta por Alianza Popular, Acción Ciudadana Liberal, el Partido Demócrata Progresista
Socialista Renovación Española y el Partido Popular de Cataluña. Por la coalición dirigida por Manuel Fraga consiguió 9 diputados y en quinto lugar quedó Convergencia y Unió, presidido por Jordi Pujol, habiendo conseguido, como vemos aquí en la imagen, 8 diputados. El resto de asientos fueron a parar a otras formaciones políticas y Adolfo Suárez formó el gobierno de la primera legislatura gracias al apoyo de Coalición Democrática y sorprendiendo al conjunto de españoles del Partido Socialista de Andalucía. Nadie esperaba que esto sucediese y estos fueron los resultados de las primeras elecciones generales tras la aprobación de la Constitución de 1978. Pues Gaby, muchísimas gracias por este breve resumen de lo que fueron esas elecciones. Una Constitución, además, sobre la que hay mucho debate, porque mientras para unos es saludable el cambio o las posibles modificaciones, para otros se trata de una innovación peligrosa y arriesgada. La nuestra solo se ha reformado en 2 ocasiones. La primera fue en 1992 y se llevó a cabo para permitir que España firmara el Tratado de Maastricht, que estipulaba que los ciudadanos de la Unión Europea que residan en otro Estado miembro tienen su derecho a ser elector y elegible en las elecciones municipales del Estado miembro en el que resida. Es decir, permite el sufragio pasivo en las elecciones municipales a los extranjeros. Hasta ese momento la Constitución permitía el sufragio activo, pero no el pasivo. La segunda reforma fue para hacer frente al pago de la deuda pública en el año 2011. Se introduce el concepto de estabilidad presupuestaria en el marco de la crisis económica del año 2008. Nuestra Constitución es de las menos enmendadas de la Unión Europea. Como dato, fíjense, la más antigua del mundo solo se ha reformado 4 veces y otras, como la de Suecia, ha vivido más de 30 modificaciones. Hablamos ahora con uno de los fieles defensores de la necesidad de renovar el pacto constitucional que se hizo entre todos y que él también contribuyó a forjar desde su escaño en el Parlamento. Hablamos de José Manuel García Margallo, exministro de Asuntos Exteriores. Un placer saludarte. Pues muchas gracias, igualmente. Uno de los grandes debates de la actualidad política es el que planea si hay que abordar una reforma de la Constitución. Uno de sus libros, de hecho, se titula Por una convivencia democrática, una propuesta de reforma para adaptar la Constitución al siglo XXI. Es uno de los fieles defensores de la necesidad de renovación del pacto constitucional que se hizo entre todos. ¿Cuáles serían esas propuestas, esas reformas muy concretas? Bueno, quiero aclarar que en el momento actual la reforma de la Constitución es una tarea imposible. La reforma de la Constitución exige crear un clima, un contexto muy parecido al que permitió alumbrar la Constitución. Y en ese contexto yo destacaría, en primer lugar, que la labor de elaboración de la Constitución, y lo mismo tendría que ser para el caso de la reforma, pudo hacerse porque la escena política estaba dominada por 2 grandes partidos de centro. Un partido de centro-derecha, la Unión de Centro Democrático, y un partido de centro-izquierda, el Partido Socialista Obrero Español, que nada tiene que ver con el Partido Socialista que hoy lidera a Pedro Sánchez. Aparte de este protagonismo, hubo 3 reglas de oro que habría que seguir al pie de la letra para reformar la Constitución. La primera es el principio de legalidad, el respeto de la ley. Y estamos viendo que los intentos que se han hecho de reformar la Constitución, o mejor dicho, los contenidos de la Constitución, se han hecho rompiendo el respeto a la ley. Esos fueron los 2 golpes de Estado en 2014 y 2017 en Cataluña, y eso es el pacto entre el Partido Socialista y Junts. Segundo principio, tan importante como el primero, es el consenso. El consentimiento, la voluntad de llegar a acuerdos. Y el tercero es la prudencia, no poner encima de la mesa aquellas cuestiones que dividen. Hoy no sean esas condiciones, pero en mi opinión serían necesarias para iniciar un proceso de renovación de todas las instituciones y de toda la legislación. ¿Cuáles son las reformas que a mi juicio son necesarias? Corregir lo que en ese libro al que usted se ha referido llamamos defectos de diseño, defectos de funcionamiento y defectos sobrevenidos. En los defectos de diseño es absolutamente cierto
que hay libertades y derechos que no eran reclamados, no eran necesarios en el 78 y hoy lo son. Estoy pensando en la protección del individuo, del hombre, ante los avances de la bioquímica o de las nuevas tecnologías que ponen en riesgo la privacidad. Estoy pensando en la formación profesional en un mundo que está avanzando a una gran velocidad en la revolución tecnológica. La formación permanente es un derecho absolutamente imprescindible si queremos que España avance. Entre los defectos de funcionamiento, el más importante es el funcionamiento de nuestro Estado autonómico. Yo soy autonomista, pero la experiencia demuestra que el Estado autonómico funciona mal. No se acepta el principio básico en cualquier Estado compuesto, que es la lealtad constitucional. Si en algo nos equivocamos los constituyentes, fue creer que en el pacto que habíamos cerrado de entendernos los unos con los otros iba a ser respetado también por los partidos nacionalistas a los cuales se hicieron concesiones importantes. No ha sido así. En segundo lugar, hay que corregir el mapa de definición de competencias. Hay que fijar de una vez cuáles son las competencias del Estado, cuáles son las competencias de las autonomías y cuáles son las competencias compartidas. Y hay que cerrar esa brecha en la Constitución, que es el artículo 152, que permite delegar en las comunidades autónomas competencias que son, por definición, exclusivas del Estado, lo cual ha derivado en que esto no se cierre nunca. Y hay que establecer en la Constitución un principio de acuerdo sobre la financiación autonómica, estableciendo la corresponsabilidad. Y entre los defectos sobrevenidos hay uno que obviamente no se podía prever, que es entonces no estábamos en la Unión Europea, hoy sí estamos en la Unión Europea. Y hay que fijar con claridad cuál es el papel, las responsabilidades de la Administración Central y de las comunidades autónomas en el diseño de las políticas comunitarias a las cuales contribuye España como Estado y en la responsabilidad en la ejecución de esas responsabilidades. Una verdadera hoja de ruta, pero ¿qué es lo que no se puede cambiar? Lo que no se puede cambiar está expresado en el artículo 1 y el artículo 2. El artículo 1 dice con claridad que España es un Estado social y democrático de derecho, el Estado de Derecho, el respeto a la legalidad, la inclusión de España en las llamadas democracias liberales y que la soberanía pertenece a todo el pueblo español, a todo el pueblo español en su conjunto. No caben, por lo tanto, interpretaciones que permitan pactos bilaterales, como hemos visto entre Junts y el PSOE, en que establecen que el destino de una parte importante del territorio, como es Cataluña, y luego seguiría el País Vasco, puede ser fijado exclusivamente por los que habitan ese territorio. Lo que entre todos decidimos, entre todos se tiene que modificar. El segundo gran fundamento, fundamento le llama la Constitución, es el artículo 2, que dice: la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de los españoles, sin perjuicio de la articulación de la autonomía de nacionalidades y regiones. Ese artículo es doble. Por un lado, consagra que hay solo una nación, jurídicamente, constitucionalmente, solo hay una nación, pero al mismo tiempo se establece que esa nación se estructura en un régimen que hemos llamado autonómico, que reconoce la autonomía de nacionalidades y regiones. Una cosa es que haya que revisar el modelo de funcionamiento de la organización territorial y otra muy distinta es negar el principio de la autonomía de nacionalidades y regiones. Esos son los principios absolutamente básicos que no hay que cambiar. Y para hacerlos efectivos yo añadiría algo muy importante. El Estado de Derecho supone la separación de poderes: legislativo, el ejecutivo y el judicial. Y hay unas instituciones constitucionales, como el Tribunal Constitucional y el Consejo del Poder Judicial, que se diseñan para garantizar esa separación de poderes. Hemos visto que encomendar
a los partidos políticos la elección de los miembros del Tribunal Constitucional o del Consejo del Poder Judicial supone la politización de esas dos instituciones que tienen que ser independientes, y al final el nombramiento se resuelve en una especie de zoco árabe en que cada partido reclama su cuota, que es lo contrario de lo que hay que hacer para garantizar esa independencia. Yo creo que esa independencia habría que blindarla constitucionalmente para que ningún partido, cuando llegue al gobierno, tenga la tentación de meter la mano en unas instituciones que, insisto, deben ser independientes y libres de toda sospecha. Reformar la Constitución para que sobreviva. Lo ha dicho en alguna ocasión. La Constitución ha dado estabilidad tanto institucional como histórica. Pero le pregunto por la forma política del Estado español, que no es otra que la monarquía parlamentaria. ¿Qué es lo que corresponde al rey en relación con la Constitución, en relación con nuestra Carta Magna? La monarquía parlamentaria que establece nuestra Constitución supone la plasmación de un axioma muy viejo: el rey reina pero no gobierna. El rey representa la unidad de España, la permanencia de la nación, es el jefe de las Fuerzas Armadas y tiene la misión de armonizar, de equilibrar, de hacer fluir la armonía entre todas las instituciones. Tiene un papel, por tanto, representativo, tiene un papel de motor de las instituciones en cuanto tiene que procurar que funcionen, y tiene un valor muy importante, y se lo digo como exministro de Asuntos Exteriores: es el primer embajador de España. En la labor que los dos reyes, Juan Carlos I y Felipe VI, han hecho en activar, en acelerar, en favorecer el papel de España en el exterior, singularmente en nuestros espacios naturales, Iberoamérica, el Magreb y los países árabes, es absolutamente insustituible por una institución. Ahora, el rey no gobierna. Los actos del rey son actos debidos. Él no puede elegir, por ejemplo, si firma o no firma un determinado proyecto de ley o una determinada proposición de ley, y no puede ejecutar actos distintos a la ratificación de las leyes, a la firma de las leyes. No puede realizar actos que no estén autorizados por el presidente del gobierno o por un ministro, que son los responsables en última instancia de las consecuencias de estos actos. Ese es el papel de rey, que yo creo que no hay que modificar, sino respetar, y sobre todo cuidar la figura del rey, que es, insisto, el símbolo de la unidad y de la permanencia de España. Y una última cuestión: ¿cómo ve la Constitución española en el contexto de la Unión Europea? La Unión Europea es por definición, es una unión de Estados de Derecho, es decir, todo lo que se refiera al mantenimiento o a la vulneración del Estado de Derecho en cualquiera de los 27 Estados miembros es una cuestión europea por definición. A la Unión Europea le compete vigilar que el principio de legalidad, en definitiva el Estado de Derecho, no se rompa, no se vulnere. Y para evitar que eso ocurra tiene instrumentos más que notables: la privación de voto al Estado infractor, y en estos momentos, después de un cierto avance, también la posibilidad de condicionar la recepción de fondos europeos, y estamos hablando de fondos muy importantes, incluidos los fondos Next Generation, están condicionados a que el Estado que los reciba cumpla con las reglas del Estado de Derecho. Ha habido ejemplos muy claros en Polonia y Hungría, en que los gobiernos de turno, los gobiernos muy autoritarios, muy de extrema derecha, que han estado en Hungría y hasta hace unos días Polonia, han intentado acabar con la independencia judicial, nombrar jueces a las personas más afines al partido que ellos representaban y por tanto más dóciles a las instrucciones del poder. Y ha habido un serio aviso de que no recibirían fondos europeos, de continuar una actitud que es contraria a los valores y a los principios que rigen la Unión Europea, que, insisto, es una unión de Estados de Derecho, es una unión de democracias liberales, en donde no caben ni los regímenes autoritarios,
ni aquellas democracias que no respetan los derechos y libertades de los ciudadanos, no respetan el derecho de las minorías y, en definitiva, vulneran los principios heredados de la Revolución Francesa, la libertad, la igualdad y la fraternidad. José Manuel García Margallo, un gusto escucharle, como siempre. Gracias. Pues muchas gracias. Hasta aquí hemos llegado en este programa especial de la Constitución. Esperamos que el mismo les haya servido como fuente de conocimiento del que es, o hasta ahora ha sido, un sólido edificio constitucional que nos ha dado una época de concordia y de prosperidad. El llamado Pacto del Mantel, con ese trasfondo de que no éramos tan distintos en lo esencial. Una lección demasiado olvidada del 78. Los habrá que miren con desprecio o ignorancia aquel momento, pero la memoria recordará que fue un acto de coraje, producto de su tiempo. Sí, pero con arrugas de longevidad que también suponen uno de los grandes triunfos. Entre el futuro y el retrovisor, entre los telares de nuestros días, está nuestra Constitución.